Arratsaldeon, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Eusko Ikaskuntza. En el programa de hoy vamos a hablar sobre los órganos de Guipúzcoa, y es que el territorio cuenta con una de las colecciones de órganos más importantes de Europa. Para que nos hablen de este tema, hoy tenemos con nosotros a Sergio del Campo y a Óscar Candendo. Pero antes de darles paso y de presentaros a estos invitados, escuchemos la introducción que nos hace sobre el tema nuestro compañero Jon Martija. En Guipúzcoa hay unos 150 órganos repartidos en diferentes localidades. Cabe destacar el órgano barroco hispano de Ataun, construido por Lorenzo de Arrázola en 1761, o los 14 instrumentos de Aristide Caballe Coll. En el País Vasco hubo una gran tradición organera, y Guipúzcoa cuenta con numerosos instrumentos de influencia romántica, creados a partir del siglo XIX por organeros vascos. Como decíamos, Guipúzcoa posee una de las colecciones de órganos más importantes de Europa. Y hemos invitado hoy al programa para que nos hablen sobre los órganos de Guipúzcoa a Sergio del Campo, que es organero y que ha fundado un taller de organería junto a Alejandro Turanzas en Otxandio, en Vizcaya. Sergio, arratsaldeon. Hola, arratsaldeon. Tenemos hoy con nosotros también a Óscar Candendo, que es profesor de órgano de la Escuela Superior de Música de Cataluña y organista titular del Buen Pastor. Óscar, buenas tardes. Buenas tardes, arratsaldeon. Bueno, más de 150 órganos tenemos en Guipúzcoa, en Ataun, en San Sebastián, en Irún, en Azkoitia, en Tolosa, en Zumaya y en otras muchas más localidades. Y este gran número de órganos se debe en importante medida a esa gran tradición organera, ¿no?, del País Vasco. Sí, en efecto. Es evidente que la colección de órganos es uno de los tesoros artísticos de toda Guipúzcoa. Pienso que últimamente en los medios empieza a haber noticias pues de restauraciones de órganos, de conciertos, y cada vez es mayor la conciencia de que poseemos este patrimonio de un gran valor y de una importancia muy grande. ¿Cuál fue la época dorada de este instrumento en el País Vasco y más concretamente en Guipúzcoa? Bueno, pues en Guipúzcoa, lo mismo que en el resto del País Vasco, empezaron a florecer los órganos sobre todo en el siglo XVI, que es cuando florece incluso en toda Europa, ¿no? Pero el verdadero florecimiento surgió en el siglo XVII, cuando surgen los nacionalismos organísticos a nivel de Europa, las distintas escuelas organeras, y concretamente Guipúzcoa pues es puntera en ese sentido porque está a la cabeza con Fray José Echevarría y toda su escuela, que fueron los que crearon de alguna forma el órgano que hoy se conoce como órgano barroco español, que permaneció pues hasta el siglo XIX, vamos a decir. ¿En la actualidad se continúa alguna empresa en Guipúzcoa construyendo órganos o ya más se dedican a la restauración de órganos? Nos dedicamos más al mantenimiento de la restauración, pues porque las grandes empresas desaparecieron ya en los años 70. ¿Y a nivel estatal conocéis empresas que en estos momentos estén construyendo órganos? Sí, han surgido bastantes empresas, bueno, bastantes. Comparado con el resto de Europa, pues siguen siendo bastante reducido el número, pero habrá una docena de talleres que todavía hacen órganos nuevos. Hablemos sobre este instrumento, sobre el órgano. ¿Qué características especiales tiene el órgano? Sí, antes de responder a esa pregunta habría que decir que el origen del órgano no es sacro, es decir, nosotros lo asociamos automáticamente pues a la Iglesia, porque el órgano se desarrolló en Occidente en la Iglesia y bueno, fue la Iglesia Católica, ¿no?, la que adoptó el instrumento, pero el origen es profano. De hecho, pues en Roma eran órganos muy rudimentarios, pero al final el órgano actual es un desarrollo de aquello. Era un instrumento profano, incluso como anécdota, ¿no?, nadie se lo imagina, pero había órganos en los circos romanos, bueno, pues en las luchas de los gladiadores, etcétera, ¿no? Y en Grecia también existía el órgano. Ya digo, no es el instrumento tal y como lo conocemos, ¿no? Entonces, eso es un dato importante que hay que tener en cuenta. Pero bueno, vuelvo a tu pregunta, ¿qué características tiene el órgano? El órgano, como se desarrolla en la Iglesia,
ya tiene una vocación de asumir o de resumir varios instrumentos. Es un instrumento de instrumentos, es un compendio de instrumentos, el órgano. En su origen serviría para acompañar el canto, era un instrumento muy rudimentario, pero ya desde el comienzo tenía que llenar un espacio bastante grande, y por tanto es un instrumento en principio que tiene vocación de desarrollo, un instrumento de grandes dimensiones. Sí, es lo que te decía antes. Es un poco como resumir o tener en un instrumento varios. De hecho, el órgano tiene diferentes sonoridades, o sea, son los registros. Cada registro sería una sonoridad, así para entendernos también como un instrumento. Y muchos de estos registros nos remiten a los instrumentos de orquesta, o pues trompeta, o flauta. Es decir, que luego, más adelante, a finales del XIX, habrá una corriente sinfónica, pero es verdad que ahí se acentúa la vocación orquestal del órgano, pero siempre pienso que en el origen del órgano está esta vocación de resumir o de compendiar todos los demás instrumentos, de tenerlos en uno. Uh-huh. Hablamos de que los orígenes no eran sacros, no eran religiosos. Hablemos un poco de la música. ¿Qué tipo de música se puede tocar con un órgano? Pues enlazando con lo que te he dicho antes, al ser el órgano o desarrollarse sobre todo en la Iglesia, es una música subordinada a la liturgia, más concretamente a la liturgia católica. Después, tras la Reforma, ya hay una corriente de música y de compositores que siguen esa vía, y ahí pertenece, por cierto, pues el compositor más grande que hay para órgano, que es Bach, como sabéis. Pero al principio surge como no es una música autónoma, es decir, sirve de acompañamiento al canto gregoriano, más en concreto. Y un poco más tarde, pues acompaña la polifonía, y ya en el siglo XV hay los primeros, incluso un poco antes, pero son ejemplos aislados, casos de transcripciones de polifonía al órgano en las que el lenguaje organístico se va independizando, es decir, que hay variaciones sobre esa música polifónica. Entonces, este puede ser el origen de la música instrumental para órgano. Uh-huh. Bueno, pues todo este tipo de música se puede escuchar en estas iglesias en Guipúzcoa, y es que hay más de 150 órganos, como decíamos, repartidos por diferentes localidades. De estos órganos que tenemos en el territorio guipuzcoano, habría que destacar, yo creo, el órgano de Ataun, ¿no? ¿Cómo es este órgano? ¿Qué características tiene el órgano de Ataun? Bueno, pues el órgano de Ataun es un órgano construido en la segunda mitad del siglo XVIII y conserva las características que tenían normalmente los órganos en esa época. Entonces, hay que señalar que es uno de los pocos que se han conservado aquí en Guipúzcoa de este estilo, porque a partir del siglo XIX hasta el XX pues han ido sustituyendo todo ese patrimonio por órganos más modernos, más actualizados y más acordes a otra estética. Entonces, decir que comparando con el resto de las provincias de España, donde mayoritariamente tienen este estilo, el estilo barroco, que muchas veces supera hasta el 80% del patrimonio, pues en Vizcaya y en Guipúzcoa concretamente, pues es al contrario, sino que es un porcentaje muy reducido, que no supera ni el 5%. ¿En qué estado se encuentra en estos momentos el órgano de Ataun? Pues está restaurado o reconstruido, no sabía muy bien cómo definirlo, pero todavía hace 15 años. Está en perfecto estado de uso y se suelen celebrar conciertos, y de hecho se han hecho grabaciones también. Luego también estarían esos 14 órganos de Aristide Caballé-Coll, ¿no? Sí, bueno, eso vamos a decir que es un poco lo que se lleva la palma, ¿no? en la provincia de Guipúzcoa, los órganos de Caballé-Coll, y no solo los de Caballé-Coll, sino los de la escuela francesa que siguieron un poquito la estética de Aristide Caballé-Coll. Y tenemos a grandes organeros franceses, ¿no? ¿Nos puedes nombrar alguno de los que hayan creado alguno de los órganos que encontramos en Guipúzcoa?
Pues sí, pues aparte de Aristide Cavallicol, pues están los hermanos Stolz, Puget, Joseph Merklin, Joseph Busten Ritter, que era discípulo de Merklin, así un poquito entre los más señalables. Pero también tendríamos que destacar, ¿no?, esos organeros vascos, porque también había organeros vascos, y de hecho, bueno, tú eres también uno de los organeros vascos hoy en día, pero aquellos a partir del siglo XIX que destacaron en su época, ¿qué organeros vascos podemos destacar? Pues el más destacable, sin duda alguna, es Aquilino Amezua, que procede de una familia de organeros. Su padre Juan, su abuelo Diego, procedían más o menos de una zona muy concreta, que estaba principalmente desde el siglo XVIII. Los principales organeros que salieron en Guipúzcoa venían de Oñate. Fue una villa, un pueblo que influyó sobre otras localidades de la zona, como puede ser el Hórreo. De hecho, Diego Amezua pues procede del Hórreo, Santiago de Ordoiza. Entonces, en el siglo XIX, ya después con Juan Amezua, o sea, el padre de Aquilino, se establecieron primero en Barcelona, Valencia, en esa zona, hasta que ya definitivamente Aquilino se estableció en Azpeitia. Entonces, fue un momento en el que tuvo que luchar contra el gusto que había hacia el órgano de la estética romántica francesa, y tuvieron que ir un poco en ese sentido, ¿no? Hablabas de los órganos de influencia romántica también, ¿no? Creo que a partir de ciertos años, a partir de ciertas décadas, ya dejaron de poner en las iglesias órganos de este estilo, ¿no? Y se comenzó a poner de otro estilo. Sí, bueno, esto es un poco como las modas, ¿no? Después de los abusos del romanticismo, hay, vamos a decir, una época posromántica que todavía se acentúan más los rasgos, ¿no?, del órgano romántico. Entonces hay, vamos a decir, como una especie de reacción a ese abuso, pues surge otra nueva tendencia, pues que sería como un órgano neoclásico. No sé si sería muy correcto llamarlo así, pero en el que se intenta aunar un poco, pues, o sea, teniendo principalmente la vista en el órgano clásico, lo que se intenta es un poco unificar todos esos criterios de modo que se pueda hacer, vamos a decir, un órgano en el que se incluya todo el repertorio, especialmente el clásico, también el romántico, y luego, pues bueno, no sé, las nuevas creaciones, ¿no? Por ejemplo, entre los órganos neoclásicos tenemos uno muy importante, que es el que está en el Buen Pastor, ¿no? De hecho, es el mayor órgano neoclásico del Estado español. Creo que Óscar nos puede hablar un poco de este órgano. Sí, efectivamente. Bueno, antes de hablar del órgano Buen Pastor, yo sí que quería incidir en lo que habéis comentado de la organería romántica francesa. Es decir, por la cantidad y la calidad de los instrumentos, esto es una especie de reserva a nivel mundial de la organería romántica francesa. Son instrumentos de una calidad excepcional, son referente mundial, y esto no es una exageración. Bueno, en este tipo de cosas se exagera mucho, pero yo creo que no, que es bastante objetivo, y ahí están las grabaciones de diversos organistas de muchísimos países. Es decir, que realmente es un patrimonio único, y yo creo que esta concentración, no sé, Sergio, tú qué pensarás, pero esta concentración de órganos románticos franceses en un territorio tan pequeño o relativamente pequeño es insólita, es única en el mundo. Sí, yo creo que es un caso excepcional, ¿no? No solo afectó a los grandes núcleos de población, sino que este tipo de órganos se construyeron y se instalaron en iglesias bastante pequeñas, como por ejemplo el caso de Regil o Vidania, ¿no? Sí, que son órganos ejemplares y... Sí. No, sí, que se puede hacer una excursión por Guipúzcoa tomando como hilo conductor o como pauta los órganos, y efectivamente ahí están los ejemplos que seguramente muchos de los oyentes conocerán, ¿no? Aunque no conozcan, no sean especialistas, pues habrán oído hablar del órgano de Santa María del Coro, aquí de la Basílica en Donosti, o del de Loyola o el de Azcoitia. Pero como decía Sergio, luego pues vas a Vidania o a Regil, que normalmente nadie pasa por allí porque no están de paso, ¿no? Pero hay instrumentos pues muy 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 importantes, o
muy hermosos también, ¿no? Es una floración pues única, ¿no? De instrumentos muy interesantes. Y tanto es así que estos instrumentos pequeños, entre comillas, si estuvieran, por ejemplo, en alguna de las provincias de Castilla o en Andalucía, bueno, sería algo, se les daría muchísima más importancia, pero aquí si no se les da tanta importancia es porque hay muchos instrumentos, como te decía, y hay algunos más importantes aún. ¿Y en qué se diferencian los unos de los otros, de un estilo romántico a un estilo barroco? ¿En qué se diferencian estéticamente? Bueno, sobre todo en el carácter polifónico del órgano clásico, en el que, sin embargo, pues la diferencia con el romántico es que en el romántico se intenta unificar más todos esos grupos de sonoridades que puede prestar un órgano. Y estéticamente, visualmente, ¿cómo podemos diferenciar a este es de estilo barroco, este es de estilo neoclásico, sin conocer mucho, bueno, a grandes rasgos? Estéticamente yo creo que habría que decir primero que la clasificación de los órganos en cuanto a su sonido o a su época de construcción se ha seguido un poquito la clasificación que se ha hecho en el mundo del arte, ¿no? O sea, especialmente en el tema de la escultura y la arquitectura. A veces esas clasificaciones pues no se ajustan, ¿no? En las épocas se puede ver una caja de estilo, vamos a decir, de estéticamente del 19, pero el órgano puede seguir sonando como en el 18, o sea, hay un desfase. Se nos ha quedado antes pendiente este órgano neoclásico del Buen Pastor, que, como decimos, es el mayor del Estado español. Sí. Bueno, antes le has preguntado a Sergio qué características tiene cada órgano. Siempre hay una influencia muy grande o una interacción entre la literatura organística y el instrumento. Es decir, cada instrumento o cada estilo tiene su literatura, ¿no? Entonces, el órgano romántico va muy unido pues al romanticismo musical, a todo el siglo XIX. El órgano neoclásico efectivamente recupera el órgano anterior, porque en el 19 se acentuaron pues las sonoridades orquestales. Algunos piensan que es un poco un retroceso en este sentido, ¿no? De renunciar a las sonoridades puras, básicas, originales del instrumento. Entonces, en reacción, el órgano neoclásico pretende asumir todo lo bueno que tuvo la escuela romántica, pero sin perder de vista el origen del instrumento, que es un instrumento más claro, polifónico, etcétera. Y también quiere ser eso. Si hemos dicho que antes, al comienzo del programa, que el órgano es un compendio de instrumentos, esto es así más aún en el órgano neoclásico. Pretende ser un resumen de todos los órganos. Por eso se ha criticado mucho, y seguramente con razón, porque pretenden hacer un instrumento en el que se pueda tocar todo, en el que se pueda tocar toda la literatura organística, desde el XVI hasta el siglo XX. Y de aquí pues el desarrollo, un poco la hipertrofia, se puede decir, que adquieren muchos de ellos, ¿no? Es decir, son instrumentos de grandísimas dimensiones. Nunca se habían construido instrumentos tan grandes. Aunque ya en la época de Bach, por ejemplo, hay instrumentos muy importantes en cuanto a su tamaño. Pero es verdad que una de las características del órgano neoclásico es las grandes dimensiones que adquieren estos instrumentos. Y la causa es esta, ¿no? Que pretenden ser un resumen de todos los órganos. Tener un órgano en el que se pueda tocar todo. Y en el Buen Pastor, pues este era el objetivo. El objetivo era este. Está dentro de una época, de una estética, de una corriente, ¿no? Y claro, lo que pasa que en teoría esto está bien, pero luego en la práctica también el órgano neoclásico muchas veces coincide con, es el periodo de entreguerras o después de la Segunda Guerra Mundial, y la calidad se resiente bastante.
También, por otra parte, cuando uno hace un instrumento tan grande, yo pienso que es muy difícil concentrarse. Me refiero a eso, Sergio, tú dirás, hombre, ¿se puede? Supongo que sí, ¿no? Pero cuando ya tienes un instrumento de estas dimensiones un poco antinaturales, ¿hasta qué punto se puede afinar en la construcción, en la armonización de la tubería, en conseguir esa sonoridad? Hoy en día se tiende, bueno, siempre la organería fue mucho más artesanal, ¿no? Esta época del órgano neoclásico coincide con la industrialización del órgano. O sea, son grandes fábricas que construyen órganos por todo el mundo. Es decir, las grandes fábricas, pues ahora me estoy acordando de la casa Walker, que fue una de las más importantes, y que tiene órganos en los 5 continentes, y es un concepto diferente de órgano, y en este concepto se inscribe el órgano del Buen Pastor. Y precisamente ahora vamos a escuchar cómo suena este órgano del Buen Pastor. El tema, La oveja perdida, del tríptico del Buen Pastor de Jesús Guridi. Lo interpreta Óscar Candendo en uno de los conciertos que se celebraron con motivo de la reinauguración de este órgano. ¿Cómo ha sido esa restauración que se ha llevado a cabo en este órgano? Bueno, pues se ha pretendido conservar el instrumento tal cual, porque aunque es una estética, como te decía, muy discutida y muy discutible, la del órgano neoclásico, parecía apropiado conservar al menos un instrumento, y además este es el buque insignia del órgano neoclásico, ¿no?, en España.
y además se construyó en Azpeitia. Bueno, la casa organería española estaba en Azpeitia, y lo que se ha pretendido es conservar el instrumento tal cual. Algunos dicen, pues para esto no era necesario, porque ya te digo, es una estética que a veces despreciada, pero yo creo que al final ha sido bueno. Me parece que con buen criterio se ha conservado al menos un instrumento de esta estética, y ahí está. Porque lo curioso de la corriente neoclásica es que es verdad que los instrumentos no tienen tanta calidad. Yo creo que esto se puede decir objetivamente, aunque habría que matizar mucho, porque este tipo de afirmaciones, ya sabes, no todos tendemos a generalizar. El órgano del Buen Pastor no tiene tan mala calidad, por ejemplo, y otros instrumentos neoclásicos. Sergio nos va a hablar, por ejemplo, de los órganos neoclásicos en Inglaterra. Yo creo que tienen buena calidad, incluso a veces mucha calidad. Pero bueno, lo que te decía es que, curiosamente, el órgano neoclásico ha generado una literatura excelente. Quizá la corriente no es tan buena, o los instrumentos no son tan buenos, pero paradójicamente ha servido de estímulo a creadores importantísimos, fundamentales del siglo XX. Por ejemplo, como este año se cumple el centenario de su nacimiento, nos podemos referir a Olivier Messiaen, ¿no?, que es un pilar de la literatura organística, junto a Bach o César Franck o Liszt o Reger. Entonces, esta es una de las paradojas, y es una de las razones por las que se puede decir hay que tener algún órgano neoclásico en buen funcionamiento, porque quizá hubo un tiempo en que se pensó que se podía sustituir el órgano del Buen Pastor, o reconstruir, conservar algunas cosas, pero creo que al final ha sido bueno que se conserve. Perdón, y antes de dejarle la palabra a Sergio, por ejemplo, en el 18, digo paradojas, ¿no? En el 18, el siglo XVIII es la época gloriosa de la organería ibérica. Sin embargo, la música está en franca decadencia. No hay un compositor destacable. O sea que sucede lo contrario. El instrumento llega a un desarrollo extraordinario, y sin embargo la música ya está en franca decadencia. Es una música, anecdóticamente se suele interpretar, pero es una paradoja y una pena, ¿no?, que no coincida el periodo de esplendor de la organería con el de la música organística. Bueno, sobre el órgano neoclásico, al menos que esté yo muy instruido, de todas formas veo que es como acaba de decir Óscar, pues una especie de hipertrofia, ¿no?, donde más que órgano neoclásico, donde neoclásico siempre se ha pretendido interpretar como algo que vuelve otra vez al clásico, pero en el neoclásico, en este caso, más que definirlo así, habría que definirlo de eclecticismo, ¿no?, donde se intenta coger un poco de todo lo bueno que ha habido en cada estilo. Principalmente cuando se quiere coger el aspecto clásico del órgano polifónico que había subsistido hasta el siglo XIX, hasta mediados del XIX, en algunos casos pues se exagera también un poco esas características que pudieran tener esos órganos más polifónicos. Entonces, de alguna forma, pues hay compañías o empresas que, no sé si conocerás tú los órganos de Claes, que pues son excesivamente brillantes, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando posteriormente se han ido a restaurar órganos que han quedado más o menos en un estado original de organeros de la época, vamos a decir, clásica, pues se ha notado que no eran tan brillantes como se ha pretendido hacer en la época denominada como neoclásica, ¿no? Entonces ahora se vuelve otra vez un poco ir un poquito más a la esencia de cada estilo, es decir, incluso se pueden hacer órganos románticos otra vez en su sentido más estricto, o estilos, o un órgano para tocar la literatura de Bach. O sea, eso ya es algo que está como muy de vuelta y que no. Y en España todavía pues no se contempla esa posibilidad, ¿no? Pero, por ejemplo, tú que te has formado en Inglaterra, te has formado aquí, pero últimamente en Inglaterra, ¿no?, como organero, sí que has tenido oportunidad eso lo hemos comentado alguna vez, de ver estos instrumentos catedralicios ingleses. ¿Has podido
bueno, verlos un poco con detenimiento. ¿Qué puedes decirnos un poco de la calidad? Yo creo que Inglaterra es un poco uno de los bastiones con Estados Unidos del órgano neoclásico. ¿Qué has visto alguno? ¿Qué puedes decirnos de la calidad? ¿Es mediocre o de la construcción de estos órganos? La calidad de estos órganos yo creo que es excelente. Únicamente que igual el resultado pues no viene a ser un poco como el buen pastor, ¿no? Es decir, es mucho tubo, mucho teclado, mucho botón, pero en el fondo pues tampoco llega a calar. O sea, es decir, que mismo en Inglaterra, desde la época victoriana, pues el modelo de órgano que se ha impuesto ha sido el órgano del órgano inglés del siglo XIX, en el que se ha ido buscando más, pero muchas veces sin un referente, ¿no? Eso se trasladó a Estados Unidos, y en Estados Unidos están de vuelta, y lo que están haciendo, vamos a decir de alguna manera, es entrar directamente pues con lo que es la esencia de cada estilo de órgano. Y hoy mismo en lo que es en América, pues los presupuestos que se dedican a órganos en universidades y en iglesias pues está más concreto en órganos dentro de un estilo determinado. Como antes bien comentábamos, Sergio, tú has formado un taller de organería junto a Alejandro Turanzas en Ochandiano, en Vizcaya. ¿Cuál es la mayor dificultad a la hora de restaurar un órgano? Bueno, las piezas pues te tienes que buscar la vida, y muchas veces las tienes que hacer tú mismo, pues porque en la mayoría de los casos no son piezas de repuesto como el que tienen en un concesionario de coches, ¿no? En cuanto a la dificultad, pues muchas veces, y eso es la experiencia bonita que he tenido en Inglaterra con gente que se dedica exclusivamente a la restauración prácticamente, aunque también construyen órganos nuevos dentro de un estilo determinado. El tratar de ser respetuoso con cada estilo y con cada constructor, vamos a decir, porque dentro de un mismo estilo pues hay tendencias diferentes, ¿no? Dependiendo de cada constructor. Entonces lo que hay que tener un poco cuidado sobre todo es de observar toda esa información que nos está dando el propio instrumento y tratar de respetar y seguir un poco. Muchas veces lo realmente complicado es que esos criterios que están plasmados en el mismo instrumento pues vayan un poco en contradicción con el criterio de uno mismo, ¿no? Entonces es la lucha interna de mantener, seguir, qué hacer, ¿no? ¿Cuáles son los últimos trabajos que has realizado con órganos? Bueno, desde que nos instalamos en Ochandiano en el 2006, verano del 2006, los dos trabajos así más importantes han sido la puesta a punto del órgano de Andoain, curioso órgano de Joseph Merklin, construido por su sucesor, Gustav Ritter. Hemos estado trabajando 5 meses poniéndolo a punto, es decir, lo hemos vaciado entero, hemos solucionado multitud de problemas que había desde que se han ido generando pues con el paso del tiempo. No se puede definir el trabajo nuestro como una restauración en este caso, porque prácticamente, bueno, no sé, el tema de la definición de restauración también es un poco conflictiva a la hora de definirla, ¿no? De hecho, pues en muchas conferencias pues nunca la gente se pone de acuerdo, pero bueno, yo prefiero llamarle una puesta a punto o una reparación. Lo que se ha mantenido ha sido todo lo que tenía el órgano en sí mismo y no se le ha variado ninguna, especialmente en los aspectos de la armonización, la tubería y todos los detalles o todos los parámetros que definen sus características principales pues no han sido alteradas. Y bueno, el resultado ha sido que el órgano suena espléndidamente y puede funcionar así pues hasta que ya sea necesario un desmantelamiento total, ¿no? Por causa de la degradación natural de los materiales. El segundo trabajo que acabamos de terminar es un lote Alberdi en Abadiano, en Vizcaya. De este constructor se conservan bastantes órganos también aquí en Guipúzcoa. Concretamente uno de los más representativos puede ser el de Santa Marina de Xirondo, en Vergara. Hace cosa de 15 días estuvimos afinándolo y viendo un poquito cuál ha sido la evolución de este órgano, que luego posteriormente pues fue modificado por Organería Española, electrificando la transmisión de registros y añadiendo algún registro extra que no tenía anteriormente. Es curioso porque ahora cuando te he oído hablar, antes estos instrumentos, vamos a decir, de la estética romántica o posromántica, no sé muy bien cómo llamarlo,
porque es verdad que los límites no están claros, no se tenían mucho en cuenta. Solamente se tenían, se valoraba estos instrumentos de primera fila a los cuales nos hemos venido refiriendo, ¿no? Pues los grandes órganos de Cavaillé-Coll o de Stolz, pero me parece muy bueno que estemos en este punto porque ahora empezamos a valorar instrumentos que es verdad que no tienen la categoría, son de otra categoría, pero que no están nada mal y pienso que hay que aplicar en ellos los mismos criterios a la hora de restaurar. Por ejemplo, creo que sería muy importante que el Lope Alberdi, pues más importante, yo creo que es el de San Pedro, pues se pudiera reconstruir. Yo no sé, eso quizás luego lo hablamos tú y yo porque no sabía que habías ido a verlo, pero se puede recuperar, por ejemplo, este instrumento, porque yo soy partidario, ya digo, es verdad que quizás son instrumentos de segunda fila, pero no porque sean malos, sino porque la primera fila es tan es única, ¿no? Pero son instrumentos muy interesantes que también tienen su literatura y es verdad que incluso en años recientes pues se han modificado a veces irreversiblemente y la pérdida no es tan grande, ¿no? Como si se hubieran modificado estos instrumentos como Santa María, etcétera. Pero no sé por qué no se tienen que aplicar los mismos criterios, ¿no? En estos instrumentos creo que tienen la calidad y el interés suficiente como para que así se haga. Bueno, ahora que comentas este punto, comparando los dos órganos a que me he referido, al de Andoin y al de Abadiño, que es uno construido por Gutschenritter y otro por Lope Alberdi, pues las diferencias son bastante notables. Es cierto que a partir de Aquilino Mezua, el último cuarto del 19, pues se pretendió seguir un poco las tendencias que imponía la organización romántica francesa. Este Aquilino Mezua, pues trataba de hacerse una autopropaganda, vamos a decir, tratando de ensalzar sus inventos, sus innovaciones. La verdad que el hombre, pues, exageró hasta el límite todo este tipo de propaganda, incluso, pues resaltando cosas que no venían a ser del todo ciertas, ¿no? Pero sí hay que agradecer el esfuerzo que hizo de tratar de llegar. Así todo, la diferencia sigue siendo abismal. Lope Alberdi fue discípulo de Aquilino Amezua y las diferencias que he podido observar, por ejemplo, trabajando en un órgano y en otro, pues son bastante considerables. Yo particularmente opino que el órgano de Andoin, tanto para mí como para mi compañero que hemos estado trabajando ahí durante 5 meses, pues ha sido un descubrimiento, un órgano que puede ser como referencia, un órgano que por su transmisión neumática podría haber sido, vamos a decir, sepultado o calificado negativamente, pero gracias a su buen funcionamiento y a lo bien hecho que está, pues se te van cayendo ese tipo de tabús, ¿no? Es decir, ¿por qué un órgano neumático tiene que ser malo o ese tipo de cosas? Sin embargo, pues el órgano desde el principio hasta el final, pues es un modelo a seguir, pues precisamente por eso, ¿no? Por la buena construcción y el buen gusto, que es el planteamiento de diseño. Algo que, por ejemplo, no he podido observar en el órgano de Lope Alberdi. Es un órgano en donde falta diseño, hay cosas que están muy bien hechas, pero luego, o sea, hay otras que no lo están tanto. Entonces, te estás encontrando con una de cal y una de arena. Entonces, claro, cuando te encuentras con la de cal, pues es fácil de decidir y de mantener, pero cuando te encuentras con la de arena es cuando el organero tiene la dificultad de mantengo esto tal como es o trato de hacer aquí una pequeña variación para mejorar o en fin. Entonces aquí en Abadiano lo que hemos hecho es replantear todo el sistema de portavientos que van desde los fuelles hasta los secretos para que el órgano tenga una mejor alimentación de aire y incluso estéticamente pues no de la sensación de caos que tenía uno cuando entraba dentro del órgano, ¿no? Luego hay otras cosas pues que sí, que se han mantenido y que son preciosas. Nosotros nos hemos sorprendido pues en la calidad de ciertos registros, ¿no? Dentro de que el órgano sigue careciendo de ciertas cualidades, pues sigue siendo un órgano interesante.
Y quienes comprueban estas restauraciones y están día tras día tocando este instrumento son los organistas. Tenemos a uno de ellos precisamente con nosotros, a Óscar Candendo, que como hemos comentado antes es el organista titular del Buen Pastor. Háblanos un poco sobre tu labor, Óscar. Tú, por ejemplo, cuando se restaura un órgano, ¿qué diferencias encuentras? ¿Cómo cambia esa música que emite ese órgano? Hombre, en el caso concreto del Buen Pastor, estaba en muy mal estado, por lo cual, una de las labores del organista es tocar piezas a solo. En la actual liturgia, después del concilio, antes de la misa y después de la misa. Y también durante la celebración hay algunos momentos, pero son muy pequeños. Entonces, era un instrumento que servía aún para acompañar los cantos, pero a la hora de interpretar el repertorio pues había grandes limitaciones. Entonces, una de las causas es, por las que se ha restaurado es esto, ¿no? Que la principal, que pueda servir para la liturgia, porque un órgano es para eso. Y luego también puede haber actividades complementarias, como los conciertos, grabaciones, etcétera, pero lo fundamental es que sirva para la liturgia. El órgano se crea por y para la liturgia y se crea en la iglesia, ¿no? Se construye en la iglesia. Y es lo que decíamos. En este programa de órganos de Guipúzcoa deberíamos hablar de organistas de Guipúzcoa, porque hay una influencia constante. No sé hasta qué punto el órgano influye en el instrumento y el instrumento influye en el organista. Ahí está esta interacción constante, ¿no? El órgano sirve de inspiración al instrumento, al compositor, y el compositor, va planteando una serie de necesidades. Entonces, yo creo que hablando de los órganos de Guipúzcoa, pues como te decía, tenemos que hablar de los organistas, porque junto a esta escuela o este patrimonio hay todo un grupo de compositores, ¿no? De organistas que, quizá se han mantenido en el ámbito de la música eclesiástica, pero ello no quiere decir que tengan su valor, y realmente a finales del 19, primera mitad del 20, era el País Vasco quien surtía de organistas y de músicos de iglesia al resto del Estado español. Entonces, pues a todo este grupo de compositores pertenece Guridi, que es quizá el más conocido, o Aita Donosti, Luis Urteaga, Beovide, etcétera. Hay muchos. ¿Cómo era el organista de hace unos años y cómo es el organista actual de hoy en día? Hay un cambio fundamental, que es el Concilio Vaticano II, que se puede marcar un antes y un después en la labor de un organista en concreto, porque la liturgia cambia bastante, y más que los cambios, luego la aplicación del concilio fue muy, iba a decir caótica, pero fue, digamos, por emplear un término un poco más neutro, diremos que fue irregular, porque están establecido una serie de normas de reforma, y luego por circunstancias varias, y no es el caso que las analicemos aquí, pero la aplicación del concilio fue muy muy irregular. Entonces, yo creo que no se incide suficiente, pero en esos años pues se produjo la desaparición o de todo un patrimonio que había tenido vigencia durante siglos y siglos, y que deja de prácticamente de existir. Es decir, que esa música ya no se emplea en la liturgia, se hace en los conciertos, y esto me parece que es de una gravedad extrema. Y además se pierde mucho, y perdemos mucho, no solo la Iglesia, sino todo a nivel cultural. Hay una pérdida enorme. Entonces, cuando me preguntabas, pues la gran diferencia viene dada por este cambio o esta aplicación irregular del Concilio Vaticano II. Es decir, antes el repertorio era de mucha mayor calidad, y con motivo de las nuevas exigencias del concilio, es decir, de todo un repertorio en lengua vernácula. Antes, como sabes,
el repertorio fundamentalmente era en latín, y esta es un poco la universalidad de la Iglesia, es decir, uno en China y en la Catedral de Pekín y en la Catedral de Santo Tomás de Nueva York podía cantar el mismo repertorio, y sobre todo asistía a la misa, y esta era en latín. Entonces, con la exigencia de la utilización de las lenguas vernáculas, se tuvo que hacer todo un repertorio. Y esto, a veces se hizo bien. Por ejemplo, aquí se hizo muy bien. Aquí se hizo con muy buen criterio. Hay un repertorio después del concilio. Se contó en todo momento, me refiero al País Vasco, con muy buenos compositores. Uh-huh. Pero en el resto de España pues no fue así, ¿no? Entonces muchas veces los organistas tenemos que acompañar. Ya sabes que la labor del organista, fundamental también, la labor fundamental del organista es acompañar el canto litúrgico, el canto de la asamblea. Y sin olvidar la interpretación de piezas solo, pero esta es la labor fundamental de un organista en la Iglesia. Entonces el material musical con el que tienes que trabajar es muy malo, muchas veces. Entonces la dificultad, yo esto lo suelo pensar y lo suelo comentar con los colegas, aparte que también, claro, las circunstancias han cambiado. Antes un organista pues podía vivir de su oficio, porque claro, tenía que tocar mucho. Ahora no hay tanto que hacer, quizá, ¿no? Pues tenía que acompañar al coro, había muchas más funciones litúrgicas, etcétera. Pues la religión tenía mucha más presencia en la vida cotidiana, y más en Euskal Herria. Pues ahora, como te digo, pues tienes que... Una de las grandes dificultades, más que igual no tienes mucho aliciente económico, es el poco aliciente musical. A mí, por ejemplo, me pesa muchísimo esto. Yo llevo entre una cosa y otra. Antes de empezar a estudiar órgano, cuando ya era pianista, me gustaba mucho el instrumento y también la música litúrgica, y empecé a acompañar misas, y como se suele decir, lo que más quema, o hablo por mí, pero yo creo que por muchos de mis colegas, lo que más nos quema, más que la falta de estímulo económico, o que no aprecien mucho, o que no se aprecia a veces tu labor, es el material musical tan deplorable con el que tenemos que trabajar. Porque, lo otro igual lo podíamos, sobrellevar. Si realmente, al final, en todo músico hay algo de vocación, ¿no? Entonces, si pudiéramos desarrollar nuestra vocación musical, no en óptimas condiciones, pero teniendo como mínimo, pues pudiendo hacer o pudiendo contribuir a hacer buena música, esto sería mucho más llevadero. Lo difícil es, como te digo, que cada vez es más difícil encontrar un hueco para la buena música en la liturgia actual. No sé por qué, tampoco quiero echar la culpa a nadie. Son fenómenos muy muy complicados, no podemos ser reduccionistas o simplistas, ¿no? Son cambios de un orden pues general. Pero el hecho es ese, que una de las grandes dificultades, yo diría que la máxima, más que la inestabilidad laboral o económica de un organista, que también, por supuesto, no hay que quitar importancia, es, insisto, la falta de estímulo musical. Uh-huh. Y ya para ir finalizando, ¿cómo ves el futuro del órgano? ¿Hay cantera, por ejemplo, de organistas? Bueno, de organistas yo veo que algo más que de organeros. De organeros está muy muy mal el tema. Sí, hay un vacío. La verdad es que todos, cuando... ya sabíamos... Nosotros, piensa que somos un mundo que unos nos conocemos, aunque sea, como mínimo de oídas nos conocemos. Entonces, cuando supimos, yo ya sabía, porque tenía relación con Sergio, ¿no? Pues que había ido a estudiar a Inglaterra, pues me alegré mucho, porque esto pues me parece que en medio de todo todavía sigue habiendo mayor tradición organera quizá en estos países, ¿no? Alemania, Inglaterra. Entonces me pareció muy bien, pero a ver si vuelve, decíamos, porque hacen falta organeros, porque ahora se crea un vacío, no sé qué va a ocurrir. Hasta ahora ha habido también algunos organeros pues que habían sido operarios de las fábricas importantes de órganos del 20, pero van cumpliendo sus años y ya no pueden desempeñar su labor, una labor que tiene mucho mérito, porque a veces la labor que han desempeñado estos organeros es la de pues mera mera puesta a punto o mantenimiento. Es una labor muy poco brillante. No es, por supuesto, una construcción de un órgano nuevo, ni siquiera es una restauración. Es una labor mucho más humilde, pero muy muy necesaria,
y ellos la han desempeñado pues con humildad y no sé qué va a ocurrir ahora, pero pienso que es un oficio muy bonito porque tiene todo un lado artesanal que al que le guste, ¿no? Esta labor manual esto luego nos dirás tú, Sergio, pues le puede estimular, ¿no? Es muy rico el mundo del órgano, pero claro, tiene toda la vertiente artística. Es realmente un arte la organería, o puede serlo en el mejor de los casos, ¿no? Claro, pienso también que a la mayoría de la gente joven que nos escucha, si nos escucha, pues le pillará muy lejos este mundo, pero sí, hay toda una corriente, no hay gente joven alrededor del órgano, no es como puede parecer, ¿no? Sí, bueno, el tema de la organería yo desde mí mismo pues veo que es muy apasionante, ¿no? Nunca estás haciendo una cosa repetida durante un tiempo corto, sino que estás variando continuamente. Pues, en fin, y más cuando somos un taller pequeño como el que estamos ahora en la actualidad, pues nos toca hacer todo, desde hacer los presupuestos, escribir las cartas de presentación, hasta coger la escoba, barrer el taller, en fin, que lo tenemos que hacer todo. Bueno, pues esperemos que el órgano tenga un futuro interesante, un futuro brillante. Hoy hemos tenido con nosotros, para hablar sobre los órganos de Guipúzcoa, a un organero y a un organista. Sergio del Campo es organero y es fundador de un taller de organería en Ochandio. Muchísimas gracias, Sergio, por haber estado hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Y tenemos también al organista Óscar Candendo, que es profesor de la Escuela Superior de Música de Cataluña y organista titular del Buen Pastor. Óscar, muchísimas gracias a ti también. Gracias, Miguel Esquer. Y antes de despedirnos, recordaros que tenéis dos formas para poneros en contacto con nosotros. Está la página web de Eusko Ikaskuntza, que son las www.eusko-ikaskuntza.org, o el correo electrónico euskoikaskuntza@herri-irratia.com. Hasta la semana que viene. Agur.